Buenas tardes con todas y con todas. Reciban un cordial saludo de la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad. Continuando con nuestro ciclo de videoconferencias, en esta oportunidad nos acompaña la doctora Elvia Canorio Pariona, abogada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con estudios de maestría en Derecho Civil Comercial, magistrada titular del Cuarto Juzgado de Paz Letrado de Comas, magistrada provisional del 9º Juzgado Unipersonal Penal de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, quien nos presentará el tema la conversión penal en los delitos contra la familia, omisión a la asistencia familiar. No se olviden de dejarnos sus consultas en los comentarios y la doctora al final de su exposición lo responderá con mucho gusto. Adelante, doctora. Buenas tardes con todas y todas. Agradezco a la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad del Poder Judicial por permitirme participar en esta oportunidad con el tema conversiones en los delitos por omisión en la asistencia familiar. Bien, pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Diapositiva número 2. Gracias. Entonces, nuestro Código Penal establece penas alternativas a la prisión de libertad. Entre ellas tenemos la conversión de pena. En un principio fue entendida solo para la etapa de la decisión o sentencia, mas no así para la etapa de ejecución de la pena. Véase la casación número 382 del 2012, La Libertad. En el año 2016, específicamente el 30 de diciembre del año 2016, se emitió el decreto legislativo 1300. Pasamos a la tercera diapositiva, por favor. Bien. El decreto legislativo 1300, entre varios de sus fundamentos o considerandos, establecía que era necesario un procedimiento especial de conversión de penas privativas de libertad no mayores de 6 años por una pena alternativa para condenados a fin de coadyuvar con una adecuada reinserción social de los mismos, siempre que reúnan ciertos requisitos, presupuestos y que se traten de infracciones de poca lesividad y repercusión social. De manera, entre sus supuestos de procedencia tenemos la siguiente diapositiva, por favor. Entre los supuestos de procedencia establece el haber sido condenado a pena privativa de libertad no mayor de 4 años y encontrarse en el régimen cerrado ordinario del sistema penitenciario. Y 2, el de haber sido condenado a pena privativa de libertad no mayor de 6 años y encontrarse en la etapa mínima seguridad del régimen cerrado ordinario del sistema penitenciario. Bien, de manera prioritaria también indicaba que debía aplicarse esta conversión para las personas mayores de 65 años, mujeres gestantes, mujeres con hijos menores de 1 año, madre o padre a cargo de hijos con discapacidad. Bien, en cuanto a los supuestos en que no procede la conversión, tenemos, ¿podría pasar por favor a la siguiente diapositiva? La quinta. Bien, tenemos una serie de supuestos que pueden ustedes observar en la diapositiva. Bien, entonces, entre ellos están, por ejemplo, que no podía aplicarse esta conversión a los que tienen la condición de reincidente o habitual. Segundo, que su internamiento sea consecuencia de una revocatoria previa de alguna pena alternativa a la pena privativa de libertad, beneficio penitenciario, reserva de fallo condenatorio o la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad. Bien. Con fecha 9 de enero del 2020, a través del decreto de urgencia número 008 del 2020, se incorpora al decreto legislativo 1300, el mismo que tiene rango de ley, los párrafos finales a los artículos 3 y 11. Pasamos, por favor, a la diapositiva siguiente. Bien,
En este decreto de urgencia, bueno, entre sus fundamentos se establece que ante las dificultades de cumplimiento de obligaciones alimentarias respecto a niños, niñas y adolescentes ocasionadas por la reclusión de los obligados y la necesidad de atender prioritariamente los intereses y las oportunidades que requieren los niños, las niñas y los adolescentes en su condición de población vulnerable, resulta conveniente promover egresos penitenciarios de internos condenados por omisión a la asistencia familiar. Bien, como el supuesto también se establecía en ese fundamento el de haber pagado íntegramente las deudas pendientes, que se establezca una revocatoria inmediata por incumplimiento posterior al pago. Esto es decir, que si no pagase, ¿verdad? Y que el egresado continúe sancionado con una pena alternativa que permita resocializarlo. Esta finalidad de este decreto de urgencia número 008 del 2020 favorecía no solamente este aspecto de cumplir con el pago de la pensión alimenticia, derecho fundamental para aquella persona favorecida con la sentencia de alimentos, sino también que ayudaba al egreso, podríamos decir, a bajar la tasa de hacinamiento en los penales. Recordemos que también nosotros tenemos un porcentaje de casi alrededor de más de 129% de presos dentro de los penales, lo que implicaría de alguna forma que estamos violentando también contra sus derechos fundamentales establecidos en la Constitución. Por lo tanto, nosotros a través de esta norma, considero, el Estado ha tratado de poder poner una solución al pago de la liquidación de pensiones alimenticias devengadas y también, por otro lado, ver que no haya mucho hacinamiento en los penales. Bien, precisando. La pena privativa de libertad de una persona condenada por el delito de omisión a la asistencia familiar puede convertirse automáticamente en una pena alternativa. Bien, seguimos en la siguiente diapositiva. Ahí nos quedamos, bien, ahí nos quedamos. Entonces, nos da este decreto 008 del 2020, nos daba dos supuestos, ¿verdad? Primero dice, debía certificar ante el juez, el sentenciado, el pago íntegro de la reparación civil y de la deuda alimenticia acumulada hasta el momento en que solicita la conversión. Bien, en cuanto a este supuesto, podemos afirmar lo siguiente. Primero, la norma se refiere a pagar la pensión de alimentos tanto establecida en el proceso de alimentos como también en el proceso penal, en la sentencia por la cual ordena que haya sido revocada y por la cual ordena su internamiento en un penal, o la norma se refiere a pagar la liquidación de pensiones alimenticias devengadas, que fue un supuesto dentro del proceso penal. Bien. Considero, a opinión mía, que el considerarse deuda alimenticia, la norma se ha referido a la liquidación de pensiones alimenticias que fue materia de controversia en el proceso penal del cual él es pasible de la sanción. Monto que podemos establecer objetivamente y ha sido pues materia, como les digo, de esta contradicción dentro del proceso de juicio inmediato, ¿verdad? No considero que se refiera a estar al día en el pago de las pensiones alimenticias, que a la fecha de la conversión se puedan estar ejecutando en el proceso de alimentos. Recordemos que la sentencia de alimentos o conciliación extrajudicial aprobada judicialmente, la pensión de alimentos se devenga en forma mensual y adelantada. Bien, entonces, si una persona es privada de su libertad por omisión a la asistencia familiar y va a pedir esta conversión de pena, la forma de acreditar que está al día en el
pago de la pensión alimenticia estaría circunscrita solo a acreditar el pago de lo establecido en sentencia, más la reparación civil. Pero yo no podría presentar una declaración jurada indicando, bueno, sí lo podría hacer, pero si yo indico en una declaración jurada de que estoy al día en el pago de la pensión alimenticia, ¿de qué manera el juez penal, para efectos de que pueda emitir la conversión, podría dar la valoración de que es eso cierto? Entonces, nos tendríamos que ceñir quizás a un tema de probanza o de traslado a la parte agraviada para efectos de indicarle si esto es cierto o no. Entonces, lo que no es materia del proceso, no es materia de esta conversión, porque estamos hablando de una conversión automática. Bien, entonces, esta situación de acreditamiento considero que debe circunscribirse tan solo a la liquidación de pensiones alimenticias devengadas, que fue materia en el proceso penal. Bien. La afirmación anteriormente expuesta es reforzada por el último párrafo del artículo 11, que es también incorporado, ¿verdad? El primigenio artículo 11 del decreto legislativo 1300 establecía, ¿no? Tampoco procede cuando se trate de condenados que revistan cualquier, artículo 11, establecía, frente al incumplimiento del condenado de la pena alternativa impuesta por conversión, el juez, previo apercibimiento, procede sin más trámite a revocar la conversión, ordenando su inmediata ubicación y captura a efectos de que cumpla con ejecutar la pena privativa de libertad fijada en la sentencia, sin perjuicio del descuento correspondiente por el trabajo efectivo realizado o el tiempo que estuvo recluido. Adicionalmente, quien reingresa por derecho abandono o resistencia no podrá acceder a los beneficios penitenciarios de semilibertad, libertad condicional, debiendo cumplir el íntegro de la pena de libertad impuesta en la sentencia. A este artículo se le añade lo siguiente: la conversión automática de una pena privativa de libertad por omisión a la asistencia familiar se revoca si la persona condenada de continuar pagando la deuda alimenticia incumple 2 pagos mensuales consecutivos conforme a lo establecido en la sentencia civil que dispuso la obligación. Es en tal sentido, yo considero que reforzaría el argumento expuesto en esta conversación, en esta participación, dado que el juez penal objetivamente tendría que tener a la vista si pagó o no pagó el medio probatorio, ¿no? O el documento que acredite que si pagó o no pagó la pensión, la liquidación de pensiones alimenticias devengadas en dicho proceso, más no en el proceso de alimentos, por cuanto la parte agraviada podría indicar de que esta persona no pagó, ¿verdad? No pagó, está adeudando se podría decir, 2 deudas, ¿no? 2 pagos de pensiones alimenticias devengadas, y por lo tanto esta persona no estaría al día, se podría indicar. Pero la norma, la norma civil, es decir, el juez de paz letrado, es quien a través de un proceso regular establece la liquidación de pensiones alimenticias devengadas. Ojo que esto es en ejecución de sentencia, hay una propuesta de una liquidación de pensiones que es puesta a conocimiento de la parte demandada y posteriormente se resuelve respecto de esta liquidación. Entonces, no es tan solo el dicho de la parte agraviada para decir que esta persona debe, sino tiene que existir una resolución que consentida, ¿no? Que se indique que esta persona debe esta cantidad por liquidación de pensiones alimenticias devengadas, que es expedida por el juez natural, en este caso el juez de paz letrado. Entonces, reforzaría más este argumento de que este artículo 11, que es incorporado al decreto legislativo 1300, estaría referido a la liquidación de pensiones alimenticias devengadas dentro del proceso penal.
¿verdad? Porque es objetivamente lo que tenemos y lo que se ha discutido mediante la oralidad y la contradicción. Entonces, ¿qué más? Asimismo, vemos, ¿no?, que el decreto de urgencia número 008 del 2020, si podemos retroceder, por favor, me parece que... no está en la diapositiva. Bien. Se precisa que no es aplicable el literal B del párrafo anterior. Esto es, estamos hablando en los casos de que la persona... De los casos, como les expliqué en el inicio, ¿no?, de cuando no procede una conversión de pena. Estamos hablando que no procedía la conversión de pena cuando el internamiento de esta persona sea consecuencia de una revocatoria previa de alguna pena alternativa a la privativa de libertad, beneficio penitenciario, reserva de fallo condenatorio o suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad. Este supuesto encuadra en la mayoría de los casos penales, ¿no?, de los juicios inmediatos llevados en contra de personas por omisión a la asistencia familiar, porque al momento de emitirse la sentencia en un juicio inmediato, la gran mayoría arriban a una conclusión anticipada del proceso y se aplica, pues, la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad o, como se indica, las otras alternativas, ¿no?, las otras penas alternas. Entonces, es por eso que este decreto de urgencia número 008 del 2020 inaplica este párrafo, este artículo, este literal B del decreto legislativo 1300 para poder realizar, en cuanto a esta omisión de asistencia familiar, una conversión automática. Posteriormente, el decreto legislativo número 1459 de fecha 14 de abril del 2020 va a modificar los artículos 3 y 4 del decreto legislativo 1300. El 3, pues, en cuanto a está referido, ¿no?, a la realización de verificar aquellos documentos necesarios para efectos de armar, se podría decir esto, un pequeño expediente, ¿no?, sobre el pedido de conversión de pena que podría haber solicitado el sentenciado o su abogado y que es formado, pues, con la copia certificada de la sentencia, con el informe técnico, ya sea de un periodo o de 2 periodos por parte del INPE, también con el certificado de la declaración jurada de domicilio, ¿no?, del domicilio donde se encontraría el sentenciado al momento de ser externado del penal. Entonces, también es mediante este decreto legislativo 1459 de abril del 2020 se omite que los sentenciados por omisión a la asistencia familiar presenten este expedientillo, ¿no? Y asimismo, estando en este estado de emergencia decretado por nuestro gobierno a raíz de esta pandemia que venimos sufriendo, lamentablemente, pues cada vez acrecentando más, tampoco se excluye por este estado la presentación o la declaración jurada por parte del solicitante del domicilio en donde va a radicar, ¿no? Entonces, es decir, nuestro sistema en este momento, para efectos de la conversión de pena en omisión a la asistencia familiar, es inmediato, es rápido. No podríamos estar estableciendo otros supuestos para efectos de poder, simplemente con lo que tengamos en la solicitud, podamos acreditar que esta persona, no acreditar, sino que nos puedan acreditar el sentenciado a nosotros que ha cumplido, pues, con el pago, con lo único, ¿no?, con el pago íntegro de la liquidación de pensiones alimenticias devengadas, la reparación civil, y sería darse la conversión de pena. En los casos que ha sido de conocimiento, he visto que muchas veces el sentenciado presenta declaraciones juradas. Establecer en este momento
¿cuál sería ese valor probatorio dado a este documento? Si bien es cierto, privado entre las partes, ¿no? Pero que es público al momento de que el notario legaliza la firma de la parte que declara, muchas veces es la parte, la representante del menor agraviado o el mismo agraviado cuando ha cumplido su mayoría de edad, ¿no? Resulta siendo pues una situación que no nos compete, salvo si existiese un indicio de que se haya cometido algún tipo de delito, por ejemplo, de falsedad genérica. En tal sentido, se ha visto, por ejemplo, declaraciones juradas en las que la parte agraviada indica haber recibido 40.000, 50.000 soles en 3 fechas, ¿no? O en 3 depósitos, no depósitos, sino entregas físicas de manera directa, realizadas, por ejemplo, en octubre, noviembre, diciembre del año pasado, cuando no existía este estado de emergencia, ¿no? En los cuales se podía asistir a una agencia bancaria y depositar el monto. Entonces, se podría indicar, se podría suponer más que todo de que esto fue a favor, ¿no? Ha sido a favor, extendió a favor de la persona. Pero no podríamos indicar que no tiene validez, por cuanto la norma no ha establecido, no nos ha indicado de cuál es esa forma de acreditar el pago de la liquidación de pensiones alimenticias devengadas. Lo normal, lo que debería hacer es decirnos o indicarnos, ¿no? De que, o establecer nosotros quizás, no sé, establecer de que estos depósitos sean conforme la sentencia penal ha indicado. Esto es mediante depósitos en el banco, para efectos de no tener que correr traslado, por ejemplo, ¿no? De esta declaración, si es que se diese el caso, ¿no? Y simplemente con el reporte que podríamos obtener, dadas estas circunstancias de emergencias online a través del Banco de la Nación, podríamos ver de que efectivamente esos depósitos se realizaron o que en el sistema figuran esos depósitos porque trabajamos, el Poder Judicial ya trabaja virtualmente con el Banco de la Nación y no es necesario que exista un depósito físico, sino a través del sistema podemos verificar este depósito, ¿no? Pero eso no ha sido establecido, entonces nosotros no podríamos poner un requisito adicional, salvo cuando ya se dé este externamiento y quizás la parte agraviada a través de otro proceso, no sé, civil, pueda indicar que ha sido coaccionada, que ha sido amedrentada, violentada para efectos de emitir esa declaración. Pero vamos a precisar siempre de que estas declaraciones han sido emitidas, no han sido emitidas, sino quien legaliza la firma es una autoridad, es el notario público. Entonces, como que le da ese valor. Por lo tanto, no podríamos ¿no? Asimismo, también se ha establecido muchas veces que dentro de la declaración jurada existe contradicciones. Por ejemplo, cuando indican que está al día en el pago de la pensión alimenticia, ¿no? Entonces, ahí sí yo considero que es necesario que la parte que está solicitando aclare, ¿no? Aclare cuál es o por qué, porque como vuelvo a repetir, nosotros no podríamos, como jueces penales, establecer de que esta persona está al día en el pago de la pensión alimenticia, porque eso implicaría, pues, que el juez de paz letrado nos indique que sí es así, porque es todo un procedimiento para efectos de establecer esta liquidación de pensiones alimenticias devengadas. Entonces, ahí sí existe una aclaración, ¿no? Aclárame si te pagó la liquidación de pensiones alimenticias devengadas en este proceso y la reparación civil, ¿no? Entonces se le corre traslado a la parte solicitante, quien a través de su defensa técnica pueda ya establecer lo concerniente, ¿no? O aclarar lo concerniente para efectos de no caer en esta contradicción. ¿Qué sucedería si nosotros indicamos que la parte sí se encuentra al día o que se está externando porque está al día en el pago de las pensiones alimenticias devengadas? Esta resolución podría ser presentada como medio prueba en el proceso de familia e indicar que hasta la fecha de conversión
o a la fecha de externamiento de esta persona, ¿no?, que se emitió la resolución de conversión, estaba al día en el pago de las pensiones alimenticias devengadas y en el pago que se han devengado mensual y adelantadamente en el proceso de alimentos. Bien. Asimismo, también debemos tener en cuenta de que la mayor parte de procesos de violencia en la modalidad de violencia psicológica y física, muchas veces es porque la parte agraviada requiere a la parte sentenciada, ¿no?, que le paguen, ¿no? Y a raíz de esta situación se genera muchas veces violencia contra la mujer o contra otros integrantes del grupo familiar. Entonces, es por eso que considero que debería establecerse que el medio para acreditar este pago íntegro de liquidación de pensiones devengadas y la reparación civil sea a través de la consignación ante el Banco de la Nación, como fue establecida en la sentencia y que quizás consentida o objetoriada fue aprobada por las partes. Algo más que quería establecer y quería también poner en autos es que este externamiento de los sentenciados por omisión, si bien es cierto, también puede darse, o esta conversión de pena, puede darse de oficio, es en este encuadre que nosotros podríamos realizar una labor a través del sistema de seguimiento de expedientes ¿no?, de nuestro Poder Judicial. Pero, ¿qué sucede? Muchas veces los que han omitido la omisión, los que están procesados por este delito, no es un solo proceso el que tienen, ¿no?, sino tienen 2 o 3 procesos. Hemos encontrado, por ejemplo, que muchas veces solicitan la conversión y ponen, ¿no?, estoy al día en el pago de las pensiones alimenticias devengadas y he pagado 50,000 soles, pero la sentencia dice 18,000, ¿de dónde salió los 50,000, no? Entonces, haciendo una verificación del sistema, podemos darnos cuenta que esta persona no solo tiene un proceso, sino tiene 2 o 3 procesos, ¿no? Entonces, en esos casos también yo considero que sí, ¿no? O sea, nosotros como jueces penales podemos, a través de nuestros secretarios, podemos dar razón de esta circunstancia y si en todos los procesos suman esta cantidad, ¿no?, que él ha consignado, entonces podemos de alguna manera aclarar esa situación, ¿no? Se pagó tanto por este proceso y se pagó tanto por este proceso. Es decir, que si el señor sale externado o se convierte su pena, va a poder cumplir con la liquidación o con la pensión alimenticia vengada que se está devengando ya en los procesos de alimentos. Bien, entonces, bueno, si tuviesen alguna duda, he terminado mi exposición. Voy a proceder a revisar el chat si tuviesen alguna pregunta. A ver, dice, buenas tardes, ahora que no está habilitado el juzgado penal, ¿cómo serán las firmas si tengo una pena establecida? ¿Desde marzo se está contando los meses de mi pena o no lo contarán? Definitivamente el estado de emergencia decretado por el gobierno, por nuestro gobierno, implica diversas medidas, entre ellas el aislamiento social. Entonces, no tendría yo que acreditar una situación de realidad, ¿cierto? Entonces, también nosotros no podríamos obligar a las personas a que vengan a firmar. Obviamente que terminada esta cuarentena, este aislamiento social, y esperemos que sea pronto, así todos lo pedimos, ¿no? Y se termine pronto esta curva, en vez de que está ascendiendo, en vez de que descienda, está ascendiendo. Entonces, terminada esta cuarentena, podemos nosotros ya concurrir a este registro biométrico. Pero, de alguna u otra manera, también dentro del Poder Judicial, pues va a existir bastante, yo considero, ¿no?, bastante alternativas, una alternativa para efectos de que las personas no se estén trasladando, ¿no? Es factible
es que pueda justificarse o se justifica de por sí por la realidad esta inasistencia. Pero no se justificaría, por ejemplo, si ya se levantó la cuarentena y después de un mes yo recién voy a firmar. No, tendría que ser ni bien levantada la cuarentena en el tiempo prudencial de 1 o 2 días para poder acercarme y regularizar esta situación. O también de alguna manera, ¿no?, indicar en dónde voy a firmar, no sé, por esta situación también de emergencia, algunos han ido o están en otros sitios e indicar, ¿no? Sí, si bien es cierto, se levantó el lunes, ¿no? Estoy viniendo viernes por esta situación, ¿no? Pero considero que la realidad es la que va a justificar en muchos casos esta situación de acercarse a firmarla, a realizar las firmas. Amlit pregunta: si se revoca la pena suspendida por efectiva, por incumplimiento del pago, claro, pero se ha hecho el pago mediante giros y no depósito judicial, ¿procede la conversión? Claro que sí, ¿no? Pero tengo que acreditar con los giros es necesario tener nuestros vouchers de pago. Lo que ha sucedido muchas veces es que las personas hacen un giro, tengo mi recibo y finalmente me olvidé de ello y no lo ponen a conocimiento del juzgado. Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos establecer de que esa persona pagó? Entonces, es necesario, importante, tener esos giros realizados, los recibos, o también la constancia por parte del Banco de la Nación. En este momento, definitivamente no va a poder quizás ser efectivo o rápido esta situación de giro, ¿no? ¿Podría ser una declaración jurada? Sí, pero quizás estableciendo el día, la hora, o pidiendo o solicitando que ya sea una comunicación a través del banco o en el banco que haya establecido, ¿no? O en el banco, perdón, que haya hecho el giro para efectos de poder pedir un informe. Cabe señalar que, dado este estado de emergencia, pues los informes, los oficios que nosotros podíamos enviar no son constantes. Estamos viendo la manera de trabajar de manera remota también, es decir, presentar nuestras solicitudes a través de una mesa de partes virtual. Y desde ya, por ejemplo, con el INPE ya se tiene una resolución aprobada entre el Poder Judicial y el INPE para efectos de que exista esta mesa virtual, que es necesaria para efectos de que esta conversión de pena pueda surtir efectos. Se dice, bueno, no se ve en la realidad de que de estas conversiones de pena, ¿no? Pero lamentablemente el tema administrativo se lentifica cuando no existe se podría decir, este ingreso a ver el sistema, ¿no? A tener acceso a un sistema. Por ejemplo, yo, magistrada, quisiera ver, no sé, la cantidad de internos que tengo en ANCOM. Puedo ingresar al sistema del INPE. Yo, del INPE, que necesito saber si esta sentencia es así como me indica este oficio, porque no lo tengo registrado, bien, puedo ingresar al sistema del Poder Judicial y poder acceder a esa información. Y no necesariamente tendría que realizarse esto mediante observaciones y entregas físicas, ¿no? A través de mesas de parte física. En este momento no podría darse, o sea, no deberíamos estar haciéndolo porque es una situación que afectaría a las personas que trasladan estos oficios, sea del Poder Judicial, sea del INPE, no sé, o sea, no podríamos porque estamos en un estado de alerta, estamos en un estado de emergencia total. Entonces, estos contactos físicos no deberíamos tenerlo. Entonces, si nosotros podemos trabajar virtualmente, por ejemplo, solicitando a los bancos un informe y que tengan una plataforma virtual por estos convenios, sería mejor, ¿verdad? Entonces, la información nos llegaría mejor. Si la persona quiere registrar su firma, pero no lo puede hacer, quizás a través de del tema virtual, puedo yo estar informando al juzgado respecto de mis actividades y dónde me encuentro, ¿no? Entonces, todo da por el tema por la opción de hacerlo en forma virtual. Asimismo, las audiencias son ahora virtuales y con excepcionalidad las audiencias vendrían a ser en forma presencial.
Más aún, como hemos indicado, ¿no? Para el tema de omisión a la asistencia familiar ya no hay audiencias, pero en los otros casos sí va a haber. Por ejemplo, estamos hablando de hurtos, daños simples, ¿no? En esos casos, si piden una conversión, entonces necesariamente tendríamos que llevar a cabo una audiencia y nos remitiríamos a lo que establece el decreto legislativo 1300. Bien, entonces, creo que no tengo más preguntas. Ya. Bien, Ana pregunta, una consulta con referencia a la reparación civil de alimentos, normalmente ¿qué se tiene en cuenta para realizar el cálculo? No paga durante 10 años aproximadamente. Perdón, disculpen, pero en ejecución de sentencia también existe la prescripción, ¿no? Pero no podría ser que 10 años esta persona no esté pagando la reparación civil o la liquidación establecida o en sentencia penal. ¿Por qué? Porque existe el requerimiento. Nosotros como parte agraviada tenemos que poner a conocimiento del Ministerio Público para efectos de que se ordene o se pida, ¿no? La revocatoria, si es una suspensión de pena efectiva, para efectos de que se revoque esa pena y se dé la pena efectiva. Ahora, puede suceder lo siguiente, que esta persona ha cumplido su pena, ¿bien? Y solamente queda ¿no? El aspecto de cumplir, se podría decir, el pago de la reparación civil. En tal sentido, hay requerimientos, ¿no? Pague, usted pague. Puede haber quizás en ese sentido otras medidas, las medidas cautelares. Si usted conoce de alguna, no sé, de algún fondo que en este momento, por ejemplo, están siendo liberados, no sé, la CTS está siendo liberado algún monto, no establezco específicamente el monto de FP porque existe contradicciones. Si la FP es un fondo disponible o no, ahora que estamos en emergencia puede ser disponible, entonces existen diversas contradicciones o diversas opiniones también válidas, ¿no? Cada una tiene sus argumentos válidos. Podríamos nosotros conocer de esta persona que tenga algún fondo que pueda ser embargado, retenido, para efectos de cumplir con el pago de la reparación civil. En todo caso, no podríamos requerirlo, por ejemplo, oiga, pague la reparación civil porque si no vamos a aplicarle una pena, porque esta persona quizás ya cumplió, como digo, la pena. Entonces, simplemente queda el embargo o de lo que es en cuestión real, no personal. Bien, asimismo puede hacer también en forma de inscripción. Sé que tiene, bueno, no sé, comparte el bien con sus hermanos, ha tenido una herencia, entonces voy haciendo mi medida cautelar para efectos de poder embargar en forma de inscripción, ¿no? Respecto de lo que le podría corresponder en ese bien, ¿no? Bueno, de alguna manera se establecería estas formas o alternativas para efectos de que cumpla con la reparación civil. De lo contrario, también, como vuelvo a repetir, la pensión alimenticia se devenga en forma mensual y adelantada. En tal sentido, ¿qué va a pasar? En el proceso de alimentos va a tener otros procesos. Si es una persona que no cumple, entonces, definitivamente, como hay estudios que indican, ¿no? La omisión, este tema del pago de pensión alimenticia es la forma que habitualmente hay más reincidencia o hay más habitualidad. Entonces, lo que va a generar es que esta persona va a tener en algún momento también otro proceso penal. Entonces, nos serviría a nosotros como magistrados tener esta circunstancia personal para poder, de alguna manera, verificar, ver de que si hay un compromiso por parte de la persona para llegar a una conclusión anticipada, por ejemplo, no vaya a cumplir, ¿no? Porque tiene pendientes de pago. Entonces, ya se trata, en ese proceso penal, se trataría de que a través de la contradicción o de la afirmación y refutación por parte de la otra persona, usted como parte agraviada pueda, a través del Ministerio Público o usted constituyéndose en actor civil, pueda hacer llegar lo pertinente al magistrado que vaya a conocer la causa, ¿no? Eso en última instancia. Lo anterior es las medidas cautelares reales que podríamos aplicar. Bien, entonces, no teniendo mayores preguntas,
Agradezco nuevamente a la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de personas en estado de vulnerabilidad por haberme permitido conversar en esta etapa con ustedes respecto de una conversión de pena de lo que estamos realizando también de manera de oficio. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Agradecemos la participación de la doctora Elvia Canorio Pariona por su excelente exposición y les agradecemos a todos ustedes por su atención. Les recordamos que el día de mañana a las 4 de la tarde estaremos presentando el tema Justicia Penal Juvenil en la Emergencia Sanitaria a cargo del doctor Cristian Hernández Alarcón, juez superior y presidente de la Corte Superior de Justicia de Ventanilla. No se olviden también de darnos un like y compartir nuestra página para que llegue a más personas. Muchas gracias y buenas tardes.